Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. Era una noche fría y húmeda, el tipo de noche en la que el aire se siente más denso, como si el mundo estuviera esperando algo. En la pantalla de su computadora, el YouTube escaneaba foros de Urbex, buscando su próxima aventura. Había recorrido muchas ciudades, explorado innumerables lugares abandonados, pero algo en este lugar captó su atención. Algo que nunca había visto en ningún otro lugar, una estación de metro olvidada en las profundidades de la ciudad, tan oculta que ni los mapas modernos la registraban. La información en los foros era escasa, pero lo que había era suficiente para alimentar su curiosidad. La estación, según los rumores, había sido cerrada hace décadas, pero algunas personas afirmaban haber visto luces extrañas en el andén durante las madrugadas. Y lo que más le llamó la atención, desapariciones inexplicables de personas que se habían aventurado a entrar. La mayoría de los testimonios hablaban de lo mismo, un silencio sepulcral, sombras moviéndose por los rincones, y un inexplicable sentido de peligro que envolvía a todo aquel que se atreviera a entrar. Este lugar está más que perfecto para mi próximo video, pensó, mientras apagaba la luz de su habitación. Con su mochila a cuestas y la cámara en mano, estaba listo para adentrarse en lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, cerró la puerta de su apartamento, y con una mezcla de emoción y adrenalina, se encaminó hacia la estación olvidada. Al llegar al punto señalado en el mapa, se encontraba en un callejón desolado, rodeado de edificios en ruinas y calles desiertas. Había algo en la atmósfera que lo hizo sentir incómodo desde el primer momento. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero este rincón del mundo parecía estar completamente desconectado de la vida urbana. Con la cámara encendida, comenzó a grabar, narrando su llegada con entusiasmo, aunque una leve duda le nublaba la mente. Aquí estoy, amigos, en el lugar más inquietante de todos. La estación de metro que la ciudad olvidó. Los rumores dicen que es un sitio maldito, bueno, ya verán ustedes mismos si es cierto. El YouTube se adentró en el oscuro callejón. No había señales visibles de la estación, ni puertas ni entradas obvias. Pero algo en el suelo, casi cubierto por la maleza y los escombros, captó su atención. Unos pequeños escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Aquí es, chicos. Dijo en voz baja, su cámara apuntando a los escalones mientras descendía con cautela. Cada paso que daba resonaba en la quietud del lugar, y su respiración se hacía más fuerte. Mientras bajaba, el aire se sentía más denso, más pesado. Como si la ciudad misma hubiera exhalado un suspiro de muerte, un susurro en la brisa que lo rodeaba. Llegó al final de las escaleras y encontró una puerta de hierro oxidado, cerrada, pero con marcas evidentes de haber sido forzada en el pasado. Usó sus hombros para empujarla, y al hacerlo, un chillido metálico retumbó en los túneles. La puerta se abrió con dificultad, revelando un espacio oscuro y húmedo, apenas iluminado por las luces de su linterna. La estación ante él era un lugar olvidado por el tiempo, y su atmósfera lo envolvió de inmediato. Había grafitis cubriendo las paredes, pero no aquellos típicos que los jóvenes suelen pintar. Estos parecían tener algo de extraño, como si los artistas hubieran intentado comunicar algo oscuro, algo que no podía entender. El YouTube se adelantó, apuntando la cámara hacia el suelo, donde los rieles aún brillaban, aunque cubiertos de polvo y suciedad. No era la típica estación abandonada que uno esperaría encontrar, con bancos rotos y papeles esparcidos por el suelo. Esta estación tenía una sensación de estar suspendida en el tiempo, como si nunca hubiera dejado de existir. De pronto, un sonido lejano lo hizo detenerse en seco. Un sonido metálico, sordo, como el eco de un tren que se acercaba. Miró a su alrededor, pero no vio ni señales ni luces de ningún tren. ¿Qué demonios?, murmuró, dirigiendo su linterna a las paredes, buscando alguna respuesta. Pero lo único que encontró fue más oscuridad, más grafitis, más símbolos extraños que parecían moverse a medida que la luz los tocaba. Sintió el escalofrío recorrer su cuerpo, pero no podía retroceder ahora.
Este era el tipo de contenido que sus seguidores amaban, ¿no? El misterio, lo inexplicable. Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar por los andenes vacíos, registrando cada detalle con su cámara. A lo lejos, pudo ver una vieja taquilla de boletos, cubierta por capas de suciedad y telarañas. Decidió acercarse, guiado por la curiosidad. Al pasar junto a la taquilla, notó algo en el suelo. Era una vieja moneda, oxidada, casi irreconocible. Pero no era la moneda lo que le llamó la atención, sino el hecho de que estaba colocada con precisión en el centro del suelo, como si alguien hubiera querido dejarla allí a propósito. Unos pasos más adelante, llegó a las vías. Algo en ellas le llamó la atención. Aunque estaban cubiertas por la oxidación y el polvo, las vías parecían estar en perfecto estado. Como si hubieran sido usadas recientemente. El youtuber pasó la mano por ellas, tocando la fría superficie metálica. ¿Esto es posible?, se preguntó en voz baja, su mente tratando de asimilar lo que veía. Las estaciones abandonadas siempre estaban llenas de señales de decadencia, pero esto parecía diferente. Como si la estación fuera un vestigio de otro tiempo, detenido en una pausa eterna. En ese momento, un ruido lejano cortó el silencio, y esta vez no era el sonido de un tren. Era un sonido mucho más cercano, mucho más extraño. Un murmullo, una especie de susurro que venía de algún lugar más profundo en la estación. El youtuber, aunque incómodo, avanzó hacia el origen del sonido, sin saber muy bien qué lo empujaba a hacerlo. A medida que se adentraba más en los túneles, la temperatura comenzó a bajar. El aire se volvía más espeso, y con cada paso, un creciente sentimiento de ansiedad lo invadía. No podía explicar lo que estaba sintiendo, pero algo le decía que no estaba solo. Algo en este lugar no estaba bien. Algo esperaba en las sombras. Y justo cuando su cámara grababa su rostro, se dio cuenta de que algo en su reflejo no estaba bien. Había una figura detrás de él, apenas visible en la oscuridad, pero claramente presente. El youtuber se giró de inmediato, pero no había nada allí. Solo las sombras, la misma oscuridad que lo rodeaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y la adrenalina se disparó en su sistema. ¿Hola?, preguntó, su voz temblando. Nadie respondió. Solo el eco de su voz volvió a él, reverberando en las paredes vacías de la estación. Con el pulso acelerado y la sensación de peligro creciendo, continuó su exploración. La estación de metro perdida en las profundidades de la ciudad ya no era solo un lugar abandonado. Era un lugar que parecía estar esperando a que alguien descubriera su secreto. Y él había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. El aire dentro de la estación estaba cargado de una quietud opresiva. Cada paso del youtuber resonaba en la desolación de los túneles, como si el propio lugar estuviera escuchando y esperando algo. Con la cámara en mano, caminaba más profundo en las sombras, guiado por una mezcla de emoción y una creciente sensación de peligro que no podía ignorar. La linterna parpadeó un par de veces, y, por un instante, el corazón del joven se detuvo. Debe ser el frío, se dijo a sí mismo, pero sabía que algo no estaba bien. Algo le susurraba al oído, una voz en su cabeza que le decía que saliera, que abandonara este lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero su curiosidad lo empujó a seguir adelante. Algo en su interior le decía que había algo mucho más grande en juego, algo que solo podría descubrir si iba más allá de sus miedos. A lo lejos, un ruido metálico rompió el silencio, un sonido que se aproximaba poco a poco. Al principio, era suave, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en un eco profundo que reverberaba en las paredes de los túneles. El youtuber se detuvo en seco, mirando a su alrededor, buscando la fuente de ese extraño sonido. ¿Un tren?, murmuró para sí mismo, dudando. Las estaciones de metro abandonadas no deberían tener trenes circulando, mucho menos en este estado. Alzó la cámara y la enfocó hacia el sonido, con la esperanza de capturar algo. Pero lo que vio fue aún más extraño. A lo lejos, a través de la penumbra, una luz comenzó a aparecer en el fondo del túnel. Era tenue al principio, pero rápidamente fue intensificándose, y pronto pudo distinguir el perfil de un tren acercándose hacia él, envuelto en una niebla densa y fría. El youtuber no podía creer lo que veía.
El tren no parecía de los modernos, sino uno antiguo, con vagones de metal desgastados por el tiempo, pero aún con una extraña frescura que no correspondía con la desolación del lugar. Con los ojos abiertos de par en par, no pudo evitar sentir una sensación de terror y fascinación a la vez. ¿Cómo podía ser que un tren estuviera circulando en una estación abandonada? ¿Y quién lo manejaba? El tren se detuvo lentamente frente a él, y las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Estaba oscuro dentro, pero las luces parpadearon al instante, iluminando los pasillos de los vagones. Lo que era aún más inquietante era el hecho de que las puertas se abrieron solas, sin ninguna intervención visible. Como si el tren lo estuviera invitando a subir. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Las cámaras seguían grabando, pero la voz en su interior comenzaba a gritarle que abandonara el lugar, que este no era un tren común, que había algo más profundo y oscuro acechando en este sitio olvidado. Sin embargo, una parte de él, esa parte obsesionada por la búsqueda de la historia, lo empujó a dar un paso hacia adelante. No te preocupes, todo está bien. Es solo un tren antiguo. Seguro que hay una explicación lógica para todo esto, se decía, pero su voz temblorosa traicionaba la duda que sentía. Con un respiro profundo, entró al tren, mirando de reojo hacia atrás, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Las puertas se cerraron tras él con un estrépito, y el tren comenzó a moverse sin que el Yutobe pudiera hacer nada. La sensación de estar atrapado se apoderó de él, pero al mismo tiempo, su cámara no dejaba de grabar. Los ojos de sus seguidores lo observaban desde sus pantallas, pero él ya no estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto. Dentro del tren, el vagón estaba desordenado, como si alguien hubiera dejado todo apresuradamente. Mochilas caídas sobre los asientos, abrigos esparcidos, revistas viejas y hasta teléfonos móviles apagados. Todo parecía haber sido abandonado en pleno viaje, como si los pasajeros hubieran desaparecido de un momento a otro, sin dejar rastro. El youtuber se acercó a una de las mochilas y la abrió con cautela. Dentro había algunas pertenencias personales, unos audífonos, una billetera y un teléfono móvil con la pantalla rota. Tomó el teléfono con una mano temblorosa y lo observó detenidamente, pero no pudo encontrar ninguna pista sobre la identidad del dueño. El youtuber, sintiéndose más desconcertado que nunca, dejó el teléfono en su lugar y comenzó a caminar hacia la siguiente fila de asientos. A medida que avanzaba, los sonidos metálicos del tren resonaban en sus oídos. Las luces parpadeaban, y la sensación de que algo lo observaba desde las sombras era innegable. Miró a su alrededor, buscando respuestas, pero lo único que encontró fue una creciente incomodidad. Al pasar por un asiento, vio algo aún más desconcertante, un diario, cubierto de polvo, con una tapa gastada. Lo levantó y hojeó las páginas. Las primeras palabras lo dejaron helado. Si estás leyendo esto, significa que eres el próximo. Un sudor frío recorrió su frente al leer esas palabras, y el tren, como si respondiera a su creciente ansiedad, se sacudió levemente, como si estuviera acelerando. El Yutobe miró por la ventana, buscando algo, cualquier cosa que le diera una respuesta, pero lo único que vio fueron túneles oscuros que parecían interminables. No había señales de que el tren fuera a detenerse, y las luces del vagón titilaron, haciendo que las sombras parecieran moverse por los pasillos. El youtuber sintió que su piel se erizaba, una corriente de aire frío lo envolvió, y las sombras de los pasajeros que antes estaban vacíos comenzaron a moverse. En el reflejo de la ventana, vio figuras oscuras, espectrales, sentadas donde antes no había nada. Sus rostros estaban distorsionados, sus ojos vacíos, pero observaban al Yutobe con una intensidad escalofriante. No pudo evitar estremecerse. En ese momento, la puerta del vagón se cerró con un golpe fuerte, y el Yutobe intentó moverse hacia ella, pero algo lo detuvo. La cámara que tenía en las manos parecía más pesada, como si estuviera atrapado en un campo de fuerza invisible. Las luces parpadearon nuevamente, y en el siguiente segundo, cuando volvió a mirarlos, los asientos vacíos estaban ahora ocupados por figuras oscuras. Estaban observándolo, y la sensación de que él también se estaba convirtiendo en parte de su historia le recorrió la espalda. Ya es tarde para salir, pensó, mientras las sombras se acercaban cada vez más.
La atmósfera dentro del tren se volvió aún más densa a medida que el YouTube intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Las luces continuaban parpadeando, el rugido del tren retumbaba en su pecho, pero lo peor era la sensación de claustrofobia que lo envolvía. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo más. A través de las ventanas del tren, los túneles parecían interminables. La oscuridad fuera del tren no tenía fin, como si el tren estuviera cruzando una dimensión distinta, donde el tiempo no existía. Miró hacia el interior de los vagones, buscando algo que le diera una pista. Pero lo único que encontró fueron más sombras. Las figuras que antes parecían reflejos vacíos de los asientos ahora estaban claramente presentes. No eran personas, no como él las conocía. Estaban distorsionadas, deformadas, y sus ojos brillaban en la penumbra, como si pudieran ver a través de él. El youtuber sintió un nudo en el estómago. Intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si el tren, o algo mucho más siniestro, no quisiera que se moviera. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Todo en este lugar estaba diseñado para mantenerlo allí, atrapado en un ciclo sin fin. Intentó grabar con la cámara, pero la pantalla parpadeó en blanco y negro, distorsionada por una interferencia extraña que no podía entender. Luchó por ajustar el enfoque, pero las sombras en el vagón empezaban a moverse. A veces parecían desaparecer en los rincones oscuros, otras veces se acercaban a él con una lentitud inquietante, como si estuvieran esperando a que hiciera algo. Fue entonces cuando vio lo que le heló la sangre. En uno de los asientos vacíos, un diario reposaba en la mesa, como si lo hubieran dejado allí especialmente para él. El youtuber se acercó lentamente, su respiración pesada, y al tomar el diario en sus manos, un escalofrío recorrió su espalda. En la portada había algo escrito, con una letra que parecía haber sido hecha con prisa: el último pasajero. Con manos temblorosas, abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos incomprensibles, como si la persona que lo había escrito hubiera perdido la razón. Pero, en las siguientes páginas, encontró algo mucho más perturbador, un relato de alguien que había vivido exactamente lo que él estaba experimentando. La estación nunca se detiene, y el tren siempre regresa. Nadie sabe cómo llegó, pero todos saben que no pueden irse. Nadie ha logrado escapar. A medida que leía, el ambiente a su alrededor se volvía más opresivo. Las luces del tren parpadeaban con mayor intensidad, y las sombras a su alrededor se movían con más rapidez. Podía sentir que algo estaba observándolo, acechando en las esquinas de su visión, esperando a que mirara hacia el lugar equivocado. Su respiración se aceleró. No podía dejar de leer. El tren sigue su curso, y no importa cuántas veces intentes escapar. Todos los que han subido a bordo, en algún momento, han desaparecido. Los que logran salir, nunca regresan. El último tren siempre encuentra a su siguiente víctima. El youtuber cerró el diario con un golpe, su mente luchando por asimilar lo que había leído. Tenía que salir de allí, ahora. Tenía que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Corrió hacia la puerta del vagón, su corazón latiendo a 1000 por hora, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba cerrada con fuerza, como si una mano invisible la hubiera sellado. Las luces parpadearon una vez más, y fue en ese momento cuando vio algo que no podía creer. A través del reflejo de la ventana, vio una figura. Una sombra que no estaba allí antes. Una figura humana, parada al final del vagón. Era una figura alta, delgada, con ojos profundamente oscuros que brillaban con una intensidad antinatural. La figura estaba inmóvil, observándolo. No había expresión en su rostro, solo una oscuridad infinita que parecía engullirlo todo a su alrededor. El youtuber trató de apartar la mirada, pero algo lo obligó a seguir mirando. En ese momento, la figura comenzó a moverse, deslizándose con una rapidez sobrenatural. Se acercaba a él, acercándose más y más, hasta que estaba justo frente a él, casi tocando su rostro a través del vidrio de la ventana. Los ojos de la figura brillaban como dos agujeros negros, y pudo escuchar, aunque en su mente, la voz de esa figura diciendo con una calma aterradora: no puedes escapar. Nadie escapa del último tren. Un grito de terror brotó de su garganta, pero antes de que pudiera reaccionar,
la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. El Yutobe retrocedió, aterrorizado, mirando a su alrededor en busca de alguna salida, alguna forma de detener lo que estaba sucediendo. Pero no había escape. Todo lo que veía eran esas sombras vacías, esos rostros distorsionados que lo miraban fijamente. En ese instante, algo cambió. Las sombras, que antes se mantenían distantes, comenzaron a acercarse a él, moviéndose como si las paredes del vagón se derritieran y las criaturas se deslizaran a través de ellas. Las luces del tren empezaron a parpadear aún más rápido, y las figuras se materializaban con una claridad espantosa. Eran los pasajeros de otros tiempos, personas que una vez habían subido al tren, pero nunca habían llegado a su destino. De repente, una de las sombras se adelantó. Era una mujer, su rostro desfigurado por la muerte, sus ojos vacíos mirándolo con una tristeza infinita. El Yutobe intentó apartarse, pero sus piernas no respondían. Ella levantó una mano, señalando hacia la puerta cerrada, y sus labios se movieron, pero la voz que escuchó fue una mezcla de gritos y susurros. No te detengas. No te quedes, sigue. Pero algo en su interior le dijo que ya era demasiado tarde para seguir. La cámara capturó cada momento. Él podía ver las figuras acercándose cada vez más, y mientras las luces continuaban parpadeando, las sombras comenzaron a ocupar más y más espacio. No había tiempo. No había salvación. El tren comenzó a desacelerar con un chirrido agudo, tan profundo que reverberaba en las paredes del vagón. El Yutobe, ahora completamente desbordado por el miedo y la desesperación, miraba alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que le indicara que esto podría ser una pesadilla. Pero sabía en lo más profundo de su ser que no lo era. El lugar, el tren, las sombras, todo era real, y él no podía escapar. Los pasajeros espectrales lo observaban con sus ojos vacíos, sus rostros distorsionados por el dolor y el abandono, pero no hacía falta mirarlos más. Las luces del tren parpadeaban con más intensidad, creando un paisaje surrealista donde el tiempo parecía desmoronarse. El reloj en su cámara parpadeó en la pantalla, pero no había horas allí. Ninguna respuesta lógica. Y entonces, sin previo aviso, el tren se detuvo por completo. El Yutobe sintió el vacío repentino en su estómago, como si la gravedad misma se hubiera evaporado. Los sonidos metálicos cesaron, y todo quedó en un silencio absoluto, tan profundo que su respiración se sintió ensordecedora. Temblando, miró por la ventana, pero lo único que vio fue una estación a lo lejos. No era una estación común, ni siquiera era una estación registrada en el mapa del metro. No había señales, no había nombres, solo un cartel oxidado y cubierto de polvo con letras desgastadas que apenas podían leerse. Su propio nombre estaba grabado allí, al igual que el de muchos otros antes de él. El Yutobe se levantó de golpe, sin saber si lo que veía era real o si estaba perdiendo la razón. La visión de su nombre grabado en la placa le heló la sangre. Sabía que esa estación no existía. ¿Cómo podía su nombre estar allí? Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, salió del vagón. La puerta se abrió con una facilidad escalofriante, como si lo estuviera esperando. A medida que avanzaba por la estación, una sensación de impotencia lo invadió. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía preverlo. El aire se sentía denso, como si todo estuviera atrapado en el limbo. Y cuando dio un paso hacia el andén, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Al mirar hacia atrás, vio que el tren ya no estaba allí. Solo quedaba la estación, la misma estación que no debería existir, vacía y sin vida. Sintió el peso del destino aplastando su pecho. Algo dentro de él, algo muy oscuro, le decía que había llegado al final del viaje. La última parada. De repente, la sombra de una figura apareció frente a él, una silueta oscura que emergió de la penumbra. Su rostro era indistinguible, pero su presencia era tan poderosa que el Yutobe no pudo hacer más que quedarse paralizado. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz quebrada por el miedo. La figura no respondió, pero se acercó lentamente, con un movimiento casi etéreo. Cada paso resonaba en el suelo frío de la estación, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, una risa suave, casi inaudible, flotó en el aire.
La sombra alzó la mano y apuntó hacia el letrero oxidado donde su nombre estaba inscrito. Este es el lugar en el que todos terminan, el lugar donde todo comienza de nuevo. El Yutobe intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en la estación, sin poder escapar. El horror lo envolvía, pero aún en su desesperación, intentó luchar. Corrió hacia el tren, con la esperanza de que si lograba abordar de nuevo, tal vez encontraría una salida. Al llegar a las vías, miró hacia atrás, pero la figura oscura ya no estaba. Un sudor frío le recorrió la frente mientras comenzaba a sentir la presión en su pecho. Tenía que volver al tren, antes de que fuera demasiado tarde. Lo sabía. Corrió hacia las puertas del tren, que permanecían abiertas, invitándolo a subir. Pero antes de hacerlo, miró hacia el fondo del túnel, hacia la oscuridad. Algo estaba acechando en esa oscuridad, algo que nunca dejaría que se fuera. Cuando intentó dar un paso dentro del tren, un grito desgarrador retumbó en su cabeza, como una orden inexorable. Las puertas se cerraron violentamente delante de él, y el tren comenzó a moverse una vez más, sin hacer ruido, sin detenerse. A cada segundo, la estación parecía desvanecerse en la oscuridad, y la figura de la estación lo miraba desde la distancia, con los ojos vacíos observando su destino sellado. De repente, la cámara que había caído al suelo unos momentos antes comenzó a grabar nuevamente, como si hubiera cobrado vida propia. Una toma borrosa mostró el tren avanzando por los túneles, y aunque la imagen era confusa, había algo claro: el tren seguía su curso, y no importaba quién subiera a bordo. Siempre había un siguiente pasajero. En la pantalla de la cámara, apareció el título, El último tren. Un nuevo video fue subido automáticamente a su canal, sin su consentimiento, sin su control. Solo quedaba el eco de su grito, perdido en el aire, mientras la cámara grababa un tren entrando a una estación vacía. El tren del que nunca se puede escapar. La estación nunca se detiene.